De regreso al podcast de complejidad, leyendo el libro de Antifragilidad. ¿Están ahí? ¿Estamos ahí? Compartir pantalla. Sí, profe, aquí estamos. Gracias, Iván. Gracias, vamos a ver. Esta cosa tiene un pizarrón, ¿verdad? En alguna parte. El... Bueno, no sé, la verdad. Yo pensé Sé que sí. que hay, Zoom sí tiene, pero no sé si esto tenga pizarrón. Permítame un segundo, deja de compartir para ver si lo consigo. No, pensé que tenía un pizarrón en algún momento. Está bien, no importa. Estoy pensando que vamos a necesitar el viernes para la clase. Pero no importa, usamos la pantalla completa. Ok. Entonces, seguimos leyendo. Está la página. ¿Qué página es toda esta? No puedo verlo porque me está tapando el propio 62, esta página que tenemos enfrente. Y esta es la sección de cómo ganar una carrera de caballos. Veo. Se dice que los mejores caballos pierden cuando compiten con los más lentos y ganan contra los mejores rivales. Contra mejores rivales. Eso es supra o bajo, ¿sí? Bajo compensación. Falta de compensación, se puede decir también, under compensation, de la ausencia de un estresor, la hormesis inversa, es decir, menos del veneno, la ausencia de desafío, que degrada lo mejor de lo mejor. En el poema de Baudelaire, el gigante albatros o las gigantes alas del albatros le impiden caminar. ¿Han visto? No sé si no he leído el poema. Baudelaire es un poeta francés y este poema es uno de sus más famosos. Y básicamente lo que está diciendo allí es que ese ave hermosa que se ve volar junto a los barcos cuando están los pescadores en alta mar, tan pronto aterriza se convierte en un torpe. Y entonces pareciera que es que nosotros prosperamos en ciertas condiciones y no en otras. Y termina la lectura diciendo que a muchos les va mejor en cálculo 3 que en cálculo 1. ¿Les pasó a ustedes? Pausa aquí para comentar. También me fue mejor en el 20 que en el 10. Ajá, es decir, ¿sabes por qué la ironía, no? ¿Por qué estamos siendo irónicos? ¿O por qué pretende ser irónico? Porque se supone que es más complicado. Es decir, el cálculo 10 es el fundamento del cálculo infinitesimal con límites y derivadas, mucho derivada. Cálculo 20 y 30 agregan integrales y toda la complejidad de la integración y de la derivación múltiple variable y todo eso. Es decir, debería ser más complicado, pero no, parece que a algunos les va mejor una vez que han superado el primero, supongo, no sé. Sigo leyendo. Este mecanismo de sobrecompensación se esconde en los lugares menos probables. Si está cansado después de un viaje intercontinental, vaya al gimnasio a estirarse un poco en lugar de ir a descansar. Es una otra muestra de sobrecompensación. Ir al gimnasio después de cruzar el Atlántico en avión. O todo un continente en avión. Además, es un truco bien conocido que si usted necesita que algo se haga urgentemente, usted te tiene que asignar esa tarea a la persona más ocupada o a la segunda persona más ocupada en su oficina. La mayoría de los humanos se las arreglan para desperdiciar su tiempo libre. Sí, squander es como, sí, desperdiciar, echar a perder.
puesto que el tiempo libre los convierte en disfuncionales, vagos y sin motivos, lazy, perezosos. Mientras más ocupados, más activos son en otras tareas. De nuevo, un ejemplo de sobrecompensación. Es un ejemplo de sobrecompensación, pero también puede ser un ejemplo de explotación, ¿no? Ténganlo presente. Vamos a dar nota aquí por si acaso. No se nos pierda de vista que eso debería ser algo, si quiero sobrecompensar es algo que yo decido, no que deciden por mí. He descubierto un truco cuando estoy dando clases. Me habían dicho me habían dicho los organizadores de la conferencia que uno necesita ser claro, que para ser claro, quiero realmente, me habían dicho los organizadores de una conferencia, de conferencias, que uno necesita, para ser claro, uno necesita hablar como con la articulación falsa de los anunciantes de televisión. Quizás incluso bailar en la tarima para atraer la atención de la muchedumbre. Algunos incluso tratan de enviar, sí, han probado enviando a los autores a escuelas de cómo hablar. La primera vez que alguien me lo sugirió, salí corriendo. Resuelto a cambiar de editores inmediatamente. A mí me parece más fácil susurrar antes que gritar. Es mejor ser apenas audible, menos claro. Cuando era un mercader como pit, eso quiere decir de piso, se le traduce. Mercader de piso es decir, estos señores que están en esas plazas donde hacen los intercambios de cosas, vendiendo y comprando cosas. Tenemos una idea muy clara por las películas estas de los brokers, los vendedores y compradores de papeles en las, ¿cómo se llaman? Se me fue, los lugares donde se compran y venden acciones. Al parecer él fue uno de esos. Era una de esas personas locas que se le para en medio de un patio lleno de gente gritando y reclamando en una especie de subasta continua. Cuando era uno de ellos, aprendí que el sonido producido por la persona es inverso a el orden en el que se le selecciona. Como con los dones en el sentido de los dueños de la mafia, los señores de la mafia, los mercaderes o los vendedores más poderosos eran casi apenas escuchables. Uno tiene que tener suficiente autocontrol para hacer que la audiencia haga el esfuerzo de escuchar, lo que además causa que ellos cambien a una especie de sobrecarga intelectual. Esta paradoja de la atención ha sido poco investigada. Hay evidencia empírica del efecto de la disfluencia, es decir, de la poca afluencia. El esfuerzo mental nos mueve entre una especie de mayor velocidad, ¿no? Una velocidad superior. Gear es la velocidad de los carros, de los vehículos. ¿Cómo es? El primera, segunda, tercera, cuarta, quinta que tienen los vehículos, estas posiciones de la caja es gear. Entonces es como si el esfuerzo mental nos hace subir la velocidad de la caja, en la posición de la caja, lo cual nos activa a ser más vigorosos, sigo leyendo, y lo cual activa una maquinaria mental más analítica y más vigorosa, lo que decía en esa segunda parte. Y ahí está una indicación de dónde está la evidencia empírica que lo soporta. El gurú de la gerencia, Peter Drucker, y el psicoanalista Jacques Lacan
dos personas que eran capaces de embrujar a las muchedumbres eh, al máximo en sus áreas respectivas. ¿Saben quiénes son? ¿Han escuchado hablar de Drucker? Aquí no hay ninguna referencia. No. Eres el maestro de todo este cuento de ¿cómo que le dicen? La quinta disciplina. Todas estas ideas de gestión de la calidad, sí, gestión eficiente. Es muy conocido por eso. Y Lacan es un psicoanalista de larga data. No sé si tenemos un resumen aquí esta vez. Psicoanalista francés y escritor, postestructuralista, el más notable de ellos, que reinterpretó el psicoanálisis freudiano, especialmente la teoría de los inconscientes. Tiene además contribuciones en lingüística estructural y antropología. Así que eran personas capaces de hablar a muchedumbres, a pesar de que su tono era un poco incómodo. Entonces dice que Drucker y Lacan eran la antítesis de el hablante con ese tono pulido y esa televisión, es el anunciante de la televisión que está entrenado en cómo sonar las consonantes. Es decir, que no hay que pulir tu manera de hablar para mejorar tu capacidad de atención, tu capacidad de atraer la atención de los demás. El mismo o un mecanismo similar de sobrecompensación nos hace concentrar mejor en la presencia de un poco de sonido de ruido de fondo. Como si el acto de encontrar ese sonido, ese ruido, nos ayuda a entonar nuestro foco mental. Considere esta habilidad, esta sorprendente habilidad de los humanos, que tenemos los humanos para filtrar el ruido en la hora feliz y distinguir la señal entre otro poco de conversaciones y la música de fondo, ¿no? En la hora feliz, es lo que está diciendo. Así que no solamente lo hacemos para sobrecompensar, algunas veces necesitamos el ruido. Como muchos escritores, me gusta sentarme en los cafés, trabajando, como ellos dicen, en contra de la resistencia. Cuando se sienta en el café hay muchas personas muchas formas de distraerse, ¿no? Entonces, si uno tiene esos estresores que le causan distracción, allí va a escribir mejor porque los está enfrentando de frente, aparentemente, el argumento que está haciendo. Consideren nuestra predilección a la hora de ir a la cama por el sonido de las hojas o el sonido de los océanos, del océano, ¿no? El mar sonando en el fondo. Hay incluso contracciones eléctricas que producen ruido blanco que le ayuda a la gente a dormir mejor. Yo no sé si no lo he probado. Contracciones eléctricas, o sea, conectarse a una fuente de contracciones eléctricas que te arrullan mientras te quedas dormido. Es un poco peligroso, me parece. Pero bueno, sigo leyendo. Ahora, estas pequeñas distracciones, como respuestas horméticas, en el sentido de la hormética que estudiamos antes, es decir, como pequeñas dosis de veneno, sirven hasta un cierto punto. Yo nunca lo he tratado, pero ciertamente diría que es muy difícil escribir un ensayo sentado en la pista del aeropuerto de Heathrow. Por aquello de que te puede pasar un avión por encima, ¿no? Así que no lo traten, es solamente el título de la sección. Bien, siguiente sección dice... Sí, no se vayan a ir al aeropuerto a escribir en la pista. Dice, la respuesta... Ahí vamos a hacer la tarea de complejidad. Sí, claro. Yo lo veo en el cafetín. Ese sí es un buen lugar para conversar, el cafetín del aeropuerto. Ese sí lo he probado varias veces. Y para esperar. Leo, antifrágil responses as redundancy. Las respuestas antifrágiles como redundancia. Dice, algo se disparó cuando escuché postraumático durante aquella visita en Londres.
donde hablaron del crecimiento postraumático, ¿no? Algo me flasheó, me dio un bombillo, se encendió. Me golpeó ahí y entonces que esas respuestas horméticas antifrágiles eran simplemente una forma de redundancia. Y todas las ideas de la madre naturaleza convergieron en mi mente. Se trata siempre y todo acerca de redundancia. A la naturaleza le gusta sobreasegurarse. Capas de redundancia son la propiedad que gestiona el riesgo central de los sistemas naturales. Los humanos tenemos 2 riñones. Incluso los contadores tienen 2 riñones. Se está burlando de los contadores. ¿Qué riñones le diría al contador, ¿no? Cuando llega tienes que pagar impuestos. ¿Qué riñones vamos a pagar impuestos nosotros con esta inflación y este rollo que tenemos acá? Y lo escuché varias veces este año, por cierto, porque no a nosotros, yo estoy jubilado, por fortuna no lo pago, pero los colegas que no están jubilados pagaron impuestos, a pesar de todo lo que pasó. Entonces, a los contadores hay que decirle, ¿qué riñones tienes? Los humanos tenemos 2 riñones, partes sobrantes extra y capacidad extra de muchas cosas. Pulmones, sistema neuronal, aparato arterial, mientras que el diseño humano tiende a ser como disperso y inversamente redundante. Sin hablar, tenemos un registro histórico de que nos metemos en deudas, que es el opuesto de la redundancia, ¿no? 50.000 en efectivo en el banco, o mejor aún, bajo el colchón, es redundancia. ¿Han escuchado esa frase? ¿Dinero bajo el colchón? Sí. Bueno, es una forma de ahorrar, ¿no? La forma de los abuelos. Sí. Es muy peligroso eso, ¿eh? Se te dañan los billetes, caso de un accidente. Pero él dice que eso es redundancia. Deberle al banco una cantidad equivalente es deuda y es el opuesto de redundancia. La redundancia es ambigua porque parece ser como un desperdicio si no ocurre nada inusual. Salvo que las cosas inusuales ocurren usualmente. Ahí hay un juego de palabras que tengo que volver a traducir, muchachos, disculpen. La redundancia es ambigua porque parece ser un desperdicio si no ocurre nada inusual, excepto que algo inusual ocurre usualmente. Algo inusual ocurre usualmente. Da demasiado desafío a la lógica. El cuento es, redundancia es el nombre del juego. Es decir, todo esto que estamos hablando de sobrecompensar es que tú tienes que tener más de una respuesta, más de una solución al mismo problema. Más aún, sigo leyendo, redundancia no es necesariamente débil. Wussy es, me dice, sí, una persona intelectualmente débil, que no es capaz de causar efectos. Puede ser extremadamente agresiva. Por ejemplo, si usted tiene un inventario extra de, digamos, fertilizantes en el almacén, solo para estar seguro, y resulta que hay una limitación de la distribución debido a problemas en China, usted puede vender el exceso de inventario a un precio enorme. O si usted tiene reservas de petróleo adicionales, usted puede venderlas con una gran ganancia durante una sequía de petróleo, por supuesto, a pesar de que usted no lo produzca, ¿no? Así que la redundancia puede ser muy agresiva, como está diciendo con esos ejemplos. Sigo leyendo. No, ahora resulta ser que exactamente la misma lógica aplica a la sobrecompensación. Es simplemente una forma de redundancia. Una cabeza adicional para la hidra no es diferente de, digamos, un riñón adicional para los humanos. Y no es diferente de la capacidad adicional de soportar un estresor adicional.
un estresor más. Si usted ingiere, digamos, 15 miligramos de una sustancia venenosa, su cuerpo podría estar preparado para 20 o más. Y como consecuencia, usted se va a volver todavía más fuerte. Estos extra 5 miligramos de veneno que usted pueda soportar no son diferentes de las pilas adicionales de ese bien vital o necesario, o digamos del cash extra, del dinero extra en el banco, o de más comida en el sótano. Todas esas cosas son redundancia frente a posibles eventos que te hagan daño. Y para volver con los motivadores de la innovación, las cantidades adicionales de motivación y de fuerza de voluntad, para decirlo de alguna manera, surgen de dificultades que surgen de las dificultades, también pueden ser vistas como capacidad extra. No hay diferencia entre eso y las cajas adicionales de estas victuals, que son comidas, provisiones, pues. Es decir, si usted tiene fuerza de voluntad y motivación, es como si tuviese bienes guardados en el sótano, por si acaso las cosas van mal. Es decir, la motivación es otra expresión de la redundancia frente a estresores de algún tipo. Lo cual explica muchas cosas, por supuesto. Sigo leyendo. Un sistema que sobrecompensa es necesariamente en modo de sobrecarga, sobredisparo, construyendo extra capacidad y fuerza por adelantado en preparación al peor resultado y en respuesta a la información acerca de la posibilidad de un riesgo. Déjame subrayar todo eso porque esa es una frase importante. ¿Qué significa que el sistema sobrecompense? Está acelerado, overshooting es acelerado, construyendo extra capacidad y fuerza, anticipando el peor resultado y en respuesta a información acerca de la posibilidad del riesgo. No acerca del riesgo, sino acerca de que algo malo puede pasar. No sabemos cuándo, ni cómo, ni por dónde va a venir. Ese es el punto. Y creo que eso va a ser importante para nuestro proyecto de complejidad también. No tiene que ser que podamos predecir que algo va a pasar, sino solamente que podamos precisar que eso puede pasar, es decir, establecer la posibilidad, que tampoco es trivial, ¿eh? Y por supuesto, sigo leyendo, esa extra capacidad o fuerza puede volverse útil por sí misma oportunísticamente. Vimos que la redundancia es oportunística, de manera que esa fuerza adicional puede ser usada para beneficiarse, para producir algún beneficio, incluso en la ausencia de ninguna amenaza. Dígale eso al siguiente analista MBA o profesor de la escuela de negocio con el que usted se encuentre. Dígale que la redundancia no es defensiva. Es más como una inversión es más una inversión que un seguro. La redundancia es más inversión que seguro. Y dígales que lo que ellos llaman ineficiente, porque es redundante, es con frecuencia muy eficiente. MBA Analyst. Un MBA Analyst es una persona que tiene una maestría en administración de negocios. Ese es lo que es un MBA. De hecho, nuestros cuerpos descubrieron probabilidades en una forma muy sofisticada y evalúan los riesgos mucho mejor que lo hace nuestro intelecto. Para tomar un ejemplo, los profesionales de manejo de riesgo miran al pasado para información de los llamados escenarios peores. Worst case escenarios, el escenario del peor caso. Y lo usan para estimar los riesgos futuros. Este método es llamado evaluación de estrés. Toman la peor historia de recesión, por ejemplo, la peor guerra, el movimiento histórico más malo de las tasas de interés
o el peor punto en el desempleo como un estimado exacto del peor futuro posible. Pero nunca nota la siguiente inconsistencia. Ese evento, el peor caso, cuando ocurrió, excedió al peor caso de la época. Es decir, volverse el peor caso significa haber superado el peor caso anterior que se conocía. ¿Por qué eso es importante? Ya lo vamos a ver. He llamado a este defecto mental el problema de Lucrecio, nombrado por el poeta, el filósofo poeta latino, quien escribió que el tonto cree que la montaña más alta del mundo es igual a la montaña más alta que él ha observado. Esa es la creencia de Lucrecio. Es decir, que nosotros asumimos que lo sabemos todo. Y eso es lo que están asumiendo, lo que hace que nuestro peor problema sea ahora el peor de todos, lo que yo he visto. Consideramos, sigo leyendo, que el objeto más grande de cualquier tipo que hemos visto en nuestras vidas o escuchado es el objeto más grande que puede posiblemente existir. Y hemos estado haciendo esto por milenios. Tiene incluso un nombre en lógica, muchachos. Se llama la suposición del mundo cerrado. Es decir, que si yo no sé de algo es porque no es cierto. Y entonces así puedo saber que el peor escenario es el que yo ya observé. En el Egipto faraónico, que resultó ser el primer estado-nación construido de arriba hacia abajo, gestionado, gerenciado por burócratas, los escribas rastreaban o seguían, hacían seguimiento a las marcas de agua del Nilo, o sea, marcaban el nivel más alto que había alcanzado el Nilo y lo usaban para estimar el peor escenario futuro, para que nos demos cuenta de lo que significa el peor que hemos visto, pues. Lo mismo puede ser visto en el reactor de la central nuclear de Fukushima, que experimentó una falla catastrófica en el 2011 cuando lo golpeó un tsunami. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes estaban por ahí. No en Fukushima, supongo, pero se enteraron. Sí, sí. Hay toda una discusión hoy en día sobre qué van a hacer con el agua del reactor que sigue estancada en el mismo sitio. Si no la han liberado. Y los japoneses han amenazado varias veces con abrir las compuertas para que ese agua se vaya al mar y se diluya en el mar, matando quién sabe a cuántos en el camino, en ese país y en otros. Así que esa es la discusión sobre la central nuclear de Fukushima. Todavía en estos días se está discutiendo. Había sido construido ese reactor para soportar el terremoto, el peor terremoto registrado en su historia. Y lo que hicieron los constructores es que no imaginaron que podía pasar algo mucho peor. Y ni siquiera pensaron que el peor evento pasado había sido una sorpresa. No tenía precedente. Si el peor de los pasados no había ocurrido nada peor que eso. Por eso era el peor en aquel momento. De la misma manera, el jefe anterior de la Reserva Federal, el fragilista, ya está diciendo porque no le gusta, el doctor Alan Greenspan, en su disculpa al Congreso, ofreció la clásica expresión, nunca ocurrió antes. Bueno, la naturaleza, a diferencia del fragilista Greenspan, se prepara para lo que nunca ha pasado, asumiendo que un daño peor es posible. La naturaleza se prepara para lo que... No es que Greenspan se prepara, no es la naturaleza. Está hablando de cómo nosotros nos acostumbramos a prepararnos para el peor que ya ocurrió, pero no para un peor que no ha ocurrido y que simplemente podría ocurrir.
cuando los humanos pelean la última guerra, porque nos fijamos en lo último que ocurrió, la naturaleza pelea la siguiente. Tu cuerpo es más imaginativo acerca del futuro de lo que tú eres. Considere cómo las personas se entrenan en el levantamiento de pesas, weightlifting. El cuerpo se sobreactiva en respuesta a la exposición y se sobreprepara hasta cierto punto o límite biológico, por supuesto. Así es como el cuerpo se vuelve más fuerte. Es decir, te demandas más y tu cuerpo va ganando más fuerza. Y así es como vas a los encuentros. Estoy traduciendo, comentando, perdón, pausa aquí. En los levantadores de pesas, las competencias son eventos traumáticos. Es decir, van a desafiarse y en algunos casos a puntos en donde no habían llegado antes durante el entrenamiento. El que llegue más alto es el que soporta, ¿no? Se supone que debieron haber llegado, ojalá habían llegado a esas condiciones, pero en ese momento están probando el límite. Y entonces ahí pueden ocurrir desastres horribles en esas situaciones de competencia extrema, ¿no? Sigo leyendo. En la época posterior a la crisis bancaria, yo recibí todo tipo de amenazas. Y como sugirió el The Wall Street Journal, y el Wall Street Journal sugirió, no fue como sugirió, me doté de varios bodyguards, de guardaespaldas. Lo amenazaron, supongo que por las cosas que estaba declarando a propósito de quiénes eran los responsables y de cómo habían engañado a la opinión pública haciéndoles creer a los posibles inversores que los riesgos no existían o que eran menores de lo que realmente eran. Sigo leyendo. Primero traté diciendo a mí mismo que no me preocupara, que permaneciera calmado. Estas amenazas venían de banqueros disgustados. En todo caso, la gente recibe su paliza primero y después es que usted lee de ella en los periódicos, no en la frecuencia, en la secuencia inversa. Pero ese argumento no se quedó en mi cabeza. Y cuando estaba en Nueva York o en Londres, no me podía relajar, incluso tomando té de camomila, de manzanilla, té de manzanilla. O sea, estaba muy nervioso. Sigo leyendo. Comencé a sentir cierta paranoia en los lugares públicos, mirando a la gente para establecer que no estaba siendo seguido. Y comencé a tomar la sugerencia del guardaespaldas seriamente. Hasta que encontré más atractivo y bastante más económico convertirme en uno. O mejor, lucir como uno. Me conseguí a Lenny Torta, se le llama. Lenny Torta. El nombre de un entrenador que pesaba cerca de 280 libras. Son 130 kilos de peso. Quien me acompañaba como personal de seguridad. Moonlighted, es trabajando de noche, por supuesto. Su nombre y su apellido y su peso provienen de su predilección por las tortas. Le gusta tomar torta a Lenny. Lenny Kate era la persona más intimidante físicamente en 5 sectores de la ciudad donde estaban. Zip codes es como el código postal, 5 áreas de la ciudad, pues. Era un hombre intimidante, de verdad. Y tenía 60 años. Así que en lugar de tomar lecciones,
simplemente lo miré entrenando. Está hablando de cómo hacían fisicoculturismo, por supuesto. Él estaba en esto de máximo levantamiento, ese tipo de entrenamiento, y estaba comprometido con eso, por supuesto, porque era según él, la forma más efectiva y la que consumía menos tiempo. Este método consiste en pequeños episodios en el gimnasio, o sea, pequeñas sesiones de entrenamiento, en las cuales uno se enfoca solamente en aumentar el máximo que ha logrado pasar de un solo levantado, una sola levantada, un primer empujón, pues. Eso es todo lo que hacen. Van al gimnasio, calientan un poco y tratan de sobrepasar el máximo que habían pasado antes. Ese es el peso más pesado que uno pueda levantar, como una especie de marca de agua, ¿no? Hasta ahí llegué. Y ese es el esfuerzo. El esfuerzo es siempre tratar de superar el último. Si lo logra, se acabó el entrenamiento, ¿no? Es decir, el calentamiento estaba limitado a tratar de exceder esa marca una o dos veces. En lugar de de gastar tiempo en repeticiones que no entretenían mucho y que consumían tiempo. Este ejercicio me metió en cierta forma natural de levantamiento de pesas, una que está de acuerdo con la literatura basada en la evidencia. Trabaja en el máximo, gasta el resto del tiempo descansando y disfrutando pedazos de carne del tamaño de la mafia. Es decir, esta es una forma muy divertida de ponerse en forma. Tú pruebas tu esfuerzo al máximo, si lo logras te recompensas, no te sobrecompensas, te recompensas de la forma que te dé la gana, descansando o comiendo mucho. Yo había estado tratando de empujar mi límite durante 4 años en ese momento. Es sorprendente ver cómo algo en mi biología anticipa un nivel superior al nivel máximo pasado, hasta que llega a su techo. Cuando llegué a punto muerto, peso muerto, por ejemplo, que significa que uno lleva la piedra hasta el nivel de la cintura solamente, se lleva el peso hasta el nivel de la cintura, usando una barra con, 330 libras, que son como 150, 160 kilos. Entonces descansaba. Y puedo esperar razonablemente que he construido una cierta cantidad de fuerza adicional en mi cuerpo, prediciendo que la próxima vez que necesite levantar 330 libras, lo voy a poder hacer, lo que está diciendo. Los beneficios, más allá de diluir mi paranoia y haber encontrado una calma en lugares públicos, incluyeron una pequeña inesperadas conveniencias, cosas pequeñas inesperadas conveniencias. Cuando cuando me molestaban los conductores de la Limos al llegar al aeropuerto Kennedy. Eso es como los taxistas en los aeropuertos, no sé si se ven que uno sale apenas con su maleta y le caen encima ofreciendo toda clase de servicio, varios en grupo, y algunas veces te agarran la maleta y respetan en general, tratando de abrumarte para que te vayas con uno de ellos, ¿no? Lo que hacen es ofrecer insistentemente la carrera. Pero entonces, como era un tipo grande y fuerte, usaba la palabra que comienza con F, que no voy a traducir, y se iban inmediatamente. Es decir, la presencia física, el peso, el movimiento, la movilidad, basta para que uno se sacuda
un montón de abusadores que tratan de propasarse. Pero también hay drawbacks, ¿cómo es? Perjuicios. También hay perjuicios en ese ejercicio. Algunos de los lectores que he encontrado en conferencias la pasan mal lidiando con un intelectual que parece ser un guardaespaldas. Los intelectuales pueden estar, ¿cómo es? Pueden ser descuidados y así como débiles, poco firmes y por supuesto fuera de forma. Si usan una de estas chaquetas, por supuesto. Es decir, un intelectual puede lucir como, sí, desajustado, desordenado y un poco gordo, pero no deberían lucir como un carnicero. Desaliñado, como decimos nosotros. Desaliñado, exacto. Sí, él se estaba describiendo a sí mismo, ¿no? Él lucía así y eso habría pasado en otro tiempo como intelectual si su pinta real no era la de un asesino de no sé cuántas libras de peso. Un carnicero, pues. Algo que le va a dar a los darwinistas algo en qué trabajar. Una observación que me hizo un analista de riesgo, mi oponente intelectual favorito y amigo personal, Aaron Brown. El término fitness, que quiere decir, ¿cómo es? Ahí se me fue la palabra en español. Justo en Como en forma. Sí, pero es aptitud, el más apropiado, el correcto para la situación. Ese es el fit, el que hace el que cuadra perfecto. El término fitness en sí mismo puede ser bastante impreciso e incluso ambiguo, lo cual podría explicar el por qué la noción de antifragilidad como algo que excede esa mera actitud puede llamar a la confusión. ¿Qué significa fitness o apto o aptitud o ser el más apto? Perdón. Significa estar, gracias, significa estar exactamente entonado a la historia pasada de un ambiente específico o extrapolando a un ambiente con estresores de mayor intensidad. Esta es una discusión interesante, disculpen que me dio la estornudadera justo aquí. ¿Qué significa fitness? ¿Qué significa estar en forma? En el gimnasio tiene que ver con que estás en buena condición física para enfrentar ciertos desafíos físicos, por supuesto. Pero en la vida en general significa estar en buena condición para enfrentar los desafíos de la vida. Lo que están diciendo es que normalmente uno parece estar en buena condición cuando ha probado o tiene razones para creer que puede enfrentar los desafíos que han pasado ya. Es decir, uno se preparó para cierto ambiente. ¿Qué pasa si el ambiente cambia? Un ambiente con estresores de una mayor intensidad, lo que está diciendo. Muchos ven el punto de la primera tipo de adaptación y no logran entender la noción de antifragilidad. Pero si uno quisiera escribirlo matemáticamente, si uno fuera a escribirlo como un modelo estándar de selección, uno obtendría la sobrecompensación en lugar de la mera fitness. Aquí está hablando de lo que quizás discuta más adelante, aunque el capítulo no lo podemos saltar según él, de cómo se modela matemáticamente la antifragilidad. Hay una expresión, dependiendo por supuesto del modelo matemático que está haciendo, y lo que está suponiendo acá es que dice que fitness sería como el sistema robusto,
Es decir, que uno adecua el modelo a sobrevivir, a ser resistente, resiliente, robusto frente a eventos que ya conoce. Pero que una verdadera antifragilidad sería alguna medida de que el sistema está más allá de ese punto de fitness. Es decir, que el fitness solamente no es antifrágil, por mucho que usted en el gimnasio se sienta, tú sabes, así como ya estoy fuerte, ya estoy en forma, soy antifrágil. No, tú eres robusto, tú eres fuerte, tú estás en forma. Pero no sabemos qué tanto te va a servir si el desafío es mayor que ese para el que te preparaste. Por supuesto que un atleta en general no está mirando solamente la historia pasada, sino que está de hecho preparándose para un nuevo desafío, como ocurre con los levantadores de pesa, en este caso particular, con esa forma, ese método que significa que su propia historia se convierte en la medida de que voy más allá, a algo nuevo. Incluso los psicólogos que han estudiado la respuesta antifrágil al crecimiento postraumático y muestran la data de ello, no terminan de entender el concepto completo, puesto que caen usando sus propias palabras en el concepto de resiliencia. ¿Qué tal eso? Ajá. No sé cómo estamos. Este es un punto interesante. La siguiente sección nos va a llevar a otro camino más largo, pero es la sección final del capítulo. Así que yo propongo parar aquí y hablar de gente que protesta, del amor y otros beneficiarios inesperados del estrés en la próxima clase, en la próxima reunión. ¿Les parece? Ok, profe. Sí. Sí, está bien. Bueno, entonces nos vemos el viernes para conversar de nuestro proyecto y, y recibir esa primera contribución de ustedes que es media página describiendo el sistema complejo en el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Cómo o sea, qué pautas debemos seguir para escribir esa media página? Imagínate que le vas a explicar a tu abuela, no sé si estará por ahí tu abuela, una de tus abuelas, lo que estás haciendo. Tú sabes que nosotros tenemos esta tendencia a hacer que nuestras abuelas se enorgullezcan de nosotros, ¿no? De lo que estamos haciendo. Se tiene que ser, y normalmente las abuelas no trabajan en el mismo tema que nosotros. Entonces tenemos que ponerlo en palabras tales que sean comprensibles para alguien que no estudia sistemas, que no sabe de computación, ni de informática, ni de ninguno de los conceptos en los que nos apoyamos, pero que tienes que impresionar. Es decir, esa primera identificación es clave para atraer la atención, para llamar la atención sobre el tema. Tiene que ser el más sexy párrafo que usted haya escrito en su vida. ¿Qué tal eso como especificación? Ya, sí. O sea, tienen que ponerlo grandioso. No importa que sea vago, pero tiene que ser grandioso y ese es el efecto inicial. Hemos escogido esta complejidad porque nos parece que allí hay un espacio de... Ojo, no significa siempre en términos positivos, ¿no? Puede ser un enorme problema también. Pero quiero decir, piensen en su abuela, ay, mi muchacho sí es talentoso, está trabajando en eso. Y ella misma va a poder repetirlo, o sea, tiene que ser en sus palabras, tiene que ser fácil de entender. Después vamos a tener chance en la siguiente etapa para comenzar a elaborar y introducir los conceptos que nos hagan falta para complicar esa explicación, para hacerla más precisa. Pero al principio es una vaguedad sexy, una vaguedad atractiva. Ya. De ¿Sí? explicar, sí, bueno, de explicar ¿cómo se me ¿Qué fue te la palabra? preocupa eso? No. Que se me fue lo que iba a decir. Una vaguedad que explica, estabas diciendo. ¿Cómo No, que es explicar precisamente eso en lo que vamos a trabajar. Sí, señor.
Sí, sí, lo que decía, lo que está en en el texto, es una identificación del sistema en el que vas a trabajar. Pero claro, tiene Ya. que ser una cosa que, oye, nadie, ni siquiera los astronautas están haciendo algo más importante en la vida. Tiene que salir con ese toque de grandiosidad, que ojo, suele ser fácil cuando uno habla de que está trabajando en complejidad, ¿no? O sea, complejidad se supone que es un gran problema, pero por supuesto sembrando de una vez las bases para poder decir, oye, pero sabemos cómo estamos, o sea, estamos construyendo una solución, no solo el problema. Ya. Entonces, busquen las palabras que les guste, vayan con ChatGPT, pregúntenle, pídanle algo con lo cual impresionar a la abuela. No sé si esa clase de prom va a funcionar, este, pero quizá funciona, si no lo he probado. Y me avisan, ¿sí? Vale, Iván está por vale. ahí o ya se fue, se quedó sin conexión, no, ahí está. No, sí estoy escuchando. Bueno, Esta entrega del viernes es, a ver, solamente por salir de la duda, tiene que llevar eh, que si el nombre de uno y ese tipo de cosas, sí, o sí. solo basta con la media página. No, tienes que llevar tu nombre y si pueden, quieren ponerle un título preliminar también, como quiera. El nombre, Ya, título y claro, las cosas elementales. Yo lo que voy a hacer, el viernes les hablo de eso, es colocar todo lo que ustedes me den en un directorio en el repositorio en GitHub. un repositorio. ¿Mm? Ya, vale. Entonces les daría las pistas para que se suban en el repositorio y lo hagan ustedes mismos. Entonces casi siempre lo que hacemos es que los documentos le colocamos el número de cédula porque ese es inambiguo. Sabe exactamente quién lo Claro. escribió. Ya, vale, vale, Bueno, vale. Perfecto. bueno, nos vemos el viernes. Vale. Feliz tarde, gracias, Chao, chao. profe, hasta el viernes. Chao, Jesús.